Investigador del Departamento de Investigaciones del BID y que viene de Perú. Peruano y viene de Washington. Bueno, en realidad vive en Washington, pero nació en Perú. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a Cintia y a Ernesto. Voy a comenzar aquí con esta presentación. Es un poco larga, gracias a ustedes por el aguante, porque estamos ya, creo todos, ya nos queremos ir, pero bueno, voy a intentar ser más o menos breve. Hasta ahora hemos tocado en el seminario casos individuales. Esta presentación los va a sacar un poquito de los países individuales y les va a dar un panorama más o menos regional y les va a también indicar cuáles son las recomendaciones de política que uno puede sacar si comienza a ver y a comparar a distintos países de la región. De esto ya hemos hablado, pero ¿cuáles son los problemas de la región en materia de vivienda? Son muchos, hay déficits cuantitativos, déficits cualitativos. Los próximos slides los miden para un conjunto de países de la región. Pero creo que además de medirlos, es importante recalcar también que recientemente la literatura, especialmente la literatura rigurosa de evaluación de impacto, ya nos está demostrando cuáles son las implicancias para el desarrollo humano y para la calidad de vida de las familias de no contar con algunos de estos servicios básicos. En la tarde se mencionó algo con la conexión al gas. Yo les voy a poner simplemente el ejemplo de tener un piso firme y no tener piso de tierra, que creo que está en alguno de los slides que viene. 6% de los hogares en áreas urbanas de la región todavía tienen pisos de tierra. No, hay evaluaciones de impacto rigurosas para México basadas en un programa que se llama el Programa de Piso Firme, que ven los impactos sobre el desarrollo nutricional de los niños y el desarrollo cognitivo de tener un piso firme, un piso de cemento versus un piso de tierra. El impacto lo que muestra es que el impacto sobre la cognición de los niños y sobre la prevalencia de enfermedades nutricionales es equiparable o mayor al impacto que tienen programas de suplementación nutricional o programas de transferencias condicionadas, que ustedes ya son la moda ahora, ¿no? Cuestan mucho dinero. Poner un piso de tierra es una inversión que se hace una sola vez y de ahí el sector público se va. Los programas alternativos para combatir la desnutrición infantil son mucho más complicados, tanto de implementar como de monitorear. Bueno, tenemos medidas de hacinamiento. Esto lo que les muestra es las familias que viven en déficit en cada país. Bueno, estas son medidas simples, creo que... Ok, esa lámina lo que les muestra es el porcentaje de hogares que viven en barrios marginales. La barra es el porcentaje observado. El punto o el cuadrado amarillo es lo que uno esperaría dado el nivel de ingreso del país. Entonces, como ustedes ven, hay una variación muy fuerte entre lo que uno observa y lo que uno debería observar dado ese nivel de ingreso, y en general los países arriba tienen tasas mucho más altas de viviendas deficientes o viviendas en barrios marginales. Cerrar la brecha de calidad existente en la región actualmente hemos calculado que cuesta 310,000 millones de dólares, que es más o menos 8% del PBI de la región. Eso es para cerrar la brecha en el stock.
Para cerrar la brecha en el flujo, la región tiene que invertir, y cuando digo la región son los hogares, el gobierno y el sector privado, tienen que invertir adicionalmente 2% del PIB por año. Ahora, el otro cálculo que hemos hecho, que creo yo es muy importante para ver cómo funciona el mercado de vivienda, es medir qué hogares no pueden adquirir una vivienda formal. Y cuando decimos que no pueden adquirir una vivienda formal, son por 3 razones. 1, porque su ingreso es muy bajo. 2, porque no tienen crédito. Y 3, porque el sector privado no está penetrando al sector de ingreso medio-bajo, ¿no? Esa lámina lo que les muestra es el promedio para la región. 43% de los hogares urbanos en la región no pueden comprar una vivienda formal, y las tasas obviamente varían por ciudad y por país. Lo que es importante resaltar aquí es que de ese 43%, solo 12% se debe a bajos ingresos. Es decir, tenemos un porcentaje importante de familias en la región que sí ganan lo suficiente para tener una vivienda decente, a lo que nosotros llamamos un estándar mínimo. Los factores más importantes son, primero, que las viviendas son muy caras porque el sector privado no penetra en el sector de ingresos bajos, y segundo, porque no hay acceso a ese crédito. Y la forma que hemos utilizado para medir acceso al crédito es simple, es que uno no tiene acceso al crédito porque no puede pagar la tasa de interés, es decir, la tasa de interés es muy cara, esa es la minoría, y la mayoría no tiene acceso al crédito porque trabaja en la informalidad, en lo que ustedes dicen están en negro, entonces no puede ir al banco y no le puede demostrar su flujo de ingresos. Bueno, estos son precios de viviendas en distintas ciudades de Latinoamérica convertidos a dólares, y en el número de meses de ingreso que le costaría a un hogar comprarlos. Ya hemos discutido hoy mucho el tema de la propiedad versus el alquiler. Entonces, una de las preguntas que nos hemos hecho es si los latinoamericanos alquilan. Ustedes ya se imaginarán la respuesta. La respuesta es que la mayoría de latinoamericanos no alquilan. Los hombrecitos en naranja son el porcentaje de latinoamericanos que alquilan. Arriba en verde están los países de la OECD y de la Unión Europea. Con excepción de Colombia y República Dominicana, todos los demás países no tienen tasas de hogares que están alquilando mucho menores que en la OECD. Esto es muy importante para las políticas públicas, porque si ustedes ven las políticas públicas para brindar acceso a vivienda de bajos ingresos en los países europeos, en Estados Unidos o en Canadá, la mayoría se basan en vivienda de alquiler, ya sea con vouchers a la demanda o con incentivos a la oferta. Es muy raro, notable excepción tal vez Uruguay, que está comenzando, la ciudad de Sao Paulo, que también está comenzando, pero es muy raro ver en América Latina un país que esté promoviendo la vivienda de alquiler para los sectores de ingresos bajos, ¿no? Entonces, una pregunta para la política económica es si eso es una preferencia de los gobiernos o es que los hogares realmente quieren ser propietarios, y el sueño americano es también el sueño latinoamericano de tener la casa propia. Lo importante es que, como lo acaba de mostrar Ramiro en alguna de sus regresiones, los hogares están haciendo están escogiendo viviendas de menor calidad, de viviendas que tienen unos déficits
por querer ser propietarios, porque un alto porcentaje son propietarios de viviendas malas, no son propietarios de viviendas buenas. Yo les mostré en una lámina anterior que el sector privado no estaba penetrando en los sectores de bajos ingresos, si uno se pone a preguntar por qué. No. Un primer tema es si el precio de la tierra es muy alto. En general, aunque parezca controversial, en la mayoría de periferia de países latinoamericanos, el precio de la tierra no es excesivamente alto. Obviamente aquí hay que hacer un caveat muy importante, que es que esa tierra es tierra que está en la zona de expansión de las ciudades, está alejada del centro, entonces los hogares que viven ahí y el sector público cuando decide hacer vivienda pública y está haciendo un trade-off entre distancia y precio. Pero todavía tenemos tierra a precios asequibles. La otra pregunta es si una vez que yo tengo la tierra, la urbanizo, si eso me encarece los costos. Y el precio me está haciendo... Ahí. La barra es el porcentaje de hogares que no pueden comprar vivienda urbanizada. La barra naranja es con un tamaño de terreno de 60 metros cuadrados. Es decir, en la ciudad de San Salvador, el 27% de los hogares no pueden comprar un terreno de 30 metros cuadrados. El cubo amarillo es si le pongo el metraje mínimo que tiene la ciudad, que es lo que estuvo mostrando Cintia para algunos municipios. Obviamente, si el estándar es 300 metros cuadrados, ahí voy a encarecer completamente el costo de la tierra para el sector de bajos ingresos. Entonces, aquí hay dos soluciones. Una es cuando uno tiene ese metraje mínimo tan restrictivo, es o hacer vivienda vertical o hacer una vivienda informal que no cumple con este metraje, que es lo que pasa en la mayoría de ciudades. La otra pregunta es porque los costos de construcción son muy altos, y aquí la respuesta es sí, los costos de construcción son muy importantes y siguen siendo en la periferia de las ciudades, no en el centro, mucho más importantes que el costo de la tierra. Los costos de construcción están alrededor del 70% en una muestra de 14 ciudades que levantamos. Más aún, la región en general tiene un sesgo por lo que llamamos las tecnologías de construcción tradicionales, es decir, ladrillo y cemento, intensivo en mano de obra, y eso es lo más caro ahorita, ¿no? Y es inclusive, se vuelve relativamente más caro en ciudades en las cuales la mano de obra se está volviendo más costosa, ¿no? Entonces, es el momento también de comenzar a revisar este sesgo, ¿no? Muchos dicen que la vivienda manufacturada o prefabricada tiene una mala reputación en la región. Yo creo que es importante que tanto el sector privado y especialmente el sector público, que en la mayoría de países construye viviendas y las ofrece, ¿no?, que comience a hacer pilotos con las nuevas tecnologías de construcción, ¿no? Que en países desarrollados la mayoría de casas se hacen con tecnologías de construcción modernas. Es muy raro que se hagan con el modelo tradicional de ladrillo y cemento. Bueno, ahora nos vamos un poquito a cómo mejorar la situación
de la vivienda en la región. Lo primero que ya salió en la presentación de Cintia es que la regulación es importante, ¿no? Y se los he mostrado con el terreno, pero esto simplemente es más o menos el mismo concepto de lo que presentó Cintia para los municipios argentinos. Esto es un grupo de ciudades de la región y un conjunto de medidas regulatorias. Y lo que uno ve es que la variación es enorme, ¿no? Y si ustedes hacen modelos econométricos como los que hizo Cintia para otros países, van a encontrar resultados similares. La regulación tiene un impacto en el precio de la vivienda fuerte y excluye a los sectores de bajos ingresos. Y hay algo que no mencionó Cintia, pero aquí la economía política es muy importante, porque muchas ciudades de la región tienen estándares regulatorios de country club, de los suburbios de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los hogares ricos son los que controlan la regulación al nivel local y son los que hacen, ¿no?, que se hagan o que se promulguen estándares que protegen el valor de su propiedad. En los municipios en los cuales la autoridad puede hacer que esos estándares se cumplan, la tierra se encarece. En los municipios que no, lo que va a surgir es tierra informal junto a tierra formal, ¿no? Y aquí también hay todo un tema de los gobiernos nacionales y los ministerios de vivienda, qué rol tienen para controlar estas regulaciones locales. El otro tema que se habló es el crédito. Y lo que hemos tenido aquí hoy día creo han sido ejemplos de programas estatales o algunos programas pequeños de crédito. Pero aún hay un tema importante de regulación del mercado financiero que está limitando el crédito hipotecario en la región. Y este cuadro lo que les muestra es primero el tamaño de la deuda hipotecaria en América Latina. Como ven, es minúscula, ¿no? Es la mitad de las economías emergentes, menos de la mitad de Asia y es 1/12 de el tamaño de la deuda hipotecaria en los países de ingresos altos. Obviamente, no, eso protegió a la región de la crisis inmobiliaria, pero nosotros nos hemos ido al otro lado del péndulo y no damos nada de crédito. Entonces ahí hay un problema. Y ahí lo que les muestra este gráfico son un conjunto de medidas que explican a nivel macro parte de ese reducido porcentaje. Hay problemas, ¿no?, con los derechos legales del que presta el dinero. En muchos países aún es difícil ejecutar una deuda hipotecaria, ¿no? Muchos países tienen problemas de información de registro, aunque en esta medida es en la que la región mejor está, ¿no? Y luego tienen problemas en registro de la propiedad y volatilidad de la inflación. Y el otro tema que no está en este cuadro es el tema de la informalidad laboral. La informalidad laboral ahorita es la principal causa. Esta es obviamente es un counterfactual, pero puede ser la principal causa de que las familias no accedan al crédito. Entonces es importante también comenzar a desarrollar instrumentos para acceder o para brindarle crédito a los hogares informales. Hoy en la tarde se habló de, por ejemplo, el ahorro previo, que es un instrumento microfinanciero. Hay otro instrumento, que es el alquiler compra,
¿no? Que es al hogar informal se le da una vivienda en alquiler por 2 o 3 años, ¿no? El alquiler sirve para comenzar a pagar tanto el interés como el down payment, ¿no? Y una vez que pasan los años, el banco transforma el alquiler a una hipoteca normal. Esto obviamente implica que las leyes de alquiler le dejen al banco sacar al que no paga el alquiler. Y bueno, creo que aquí no es tan grave, pero hay algunos países de la región en los cuales cuando un inquilino deja de pagar, el proceso judicial se demora 2 años, ¿no? Entonces el señor puede estar 2 años sin pagar alquiler y el propietario no lo puede sacar. Entonces en esas circunstancias ese modelo no va a funcionar. Finalmente, y para terminar, vamos a hablar de los programas de vivienda. Eso es de lo que hemos hablado mucho hoy. Y nosotros lo que hicimos fue hacer un inventario de los programas de vivienda en la región. Espero que puedan leer. Probablemente no, pero los títulos en rojo son los distintos tipos de intervenciones. Esta columna de acá son subsidios a la compra de vivienda. Estos son los típicos programas ABC de vouchers hacia la demanda. Casi todos los países los han hecho, ¿no? Muy pocos países se han ido a suministrar tierra servida, por ejemplo, ¿no? O a financiar vivienda incremental, que es el instrumento para mejorar el stock. Entonces todavía tenemos, ¿no?, un panorama con un conjunto de intervenciones, pero con muchos sesgos. Sesgo a la propiedad y sesgo a subsidio a la demanda. Y creo que el Prezi se ha volado un slide, pero ya son casi las 8. Gracias. Bueno, muchas gracias. César, abrimos el espacio a las preguntas. Hago yo una primera pregunta, por lo menos para el panel. César, la verdad que me pareció especialmente interesante un punto que tocaste y que quisiera ver si podemos profundizar, aunque sea 2 palabras más al respecto, que tiene que ver con el formato de darle acceso a la vivienda a los estratos más bajos, me refiero a la vivienda digna, a través de los modelos de alquiler, más que las alternativas de crédito hipotecario, las escasas experiencias que hay en Latinoamérica y la abundante experiencia que, según mencionas, hay en los países desarrollados. Dale. Bueno, este tema es un tema naciente en América Latina. En Uruguay se está haciendo, entiendo, por el lado de la oferta. Lo último que leí es que la ciudad de Sao Paulo también lo ha comenzado a hacer por el lado desde la oferta. En la mayoría de países desarrollados, y les voy a poner el ejemplo de Estados Unidos, que es el caso que conozco mejor, todos los subsidios para que los pobres accedan a vivienda de calidad se hacen vía vouchers de alquiler. Los programas de alquiler en Estados Unidos tenían una reputación mala porque el modelo viejo de vivienda pública de alquiler estaba basada en lo que los norteamericanos llamaban public housing, ¿no? Entonces ustedes probablemente han visto películas, ¿no?, en las cuales hay algunas torres al frente de Manhattan. En New Jersey hay unas torres gigantes, todas viejas. Ahí hay varias películas de terror que usan las torres como imagen. Claro, eran
grandes edificios administrados por el gobierno. Ese modelo ya se dejó. Entonces ahora lo que se hace son dos instrumentos. Uno es el instrumento de vouchers hacia la demanda, ¿no? Entonces se focaliza en los hogares pobres y el hogar recibe un voucher que cofinancia parte de su alquiler y el hogar se va y busca un departamento en el sector privado. El otro modelo es por el lado de la oferta. Y este modelo es interesante porque si bien en Estados Unidos está siendo utilizado mayormente para alquiler, en Colombia se está comenzando a usar también para promover el uso mixto de la tierra, ¿no? ¿Qué se hace? Se le da facilidades al urbanizador y al constructor, ¿no? Muchas veces se crean consorcios público-privados para dar tierra en áreas que pueden ser centrales, no están alejadas, y el constructor o el urbanizador levanta las viviendas y se compromete a destinar un porcentaje de viviendas para hogares de ingresos bajos. Y eso se hace mediante el tamaño, por ejemplo, ¿no? Son unidades más chicas que tienen alquileres más bajos y eso se comparte, ¿no?, con viviendas de más alto nivel. Creo que Habitat for Humanity está haciendo eso aquí en Argentina, en La Boca, ¿no? Es verdad. Yo creo que todavía sus viviendas son un poquito más caras que lo que uno buscaría. Colombia ha hecho eso con un proyecto con un programa que se llama macroproyectos, ¿no? En el cual se crean consorcios público-privados y se les da facilidades de urbanización para crear viviendas. Estas son para la venta, pero que tienen uso mixto. Entonces tienen viviendas más pequeñas para los ingresos medios bajos y eso se combina con viviendas más caras. Creo que es un instrumento que promete porque atiende dos temas que hemos tocado hoy. Uno, el problema del gueto, ¿no? Que la vivienda de interés social no sea un gueto aislado en las afueras y que creo que aquí le dicen un monobloc desde pobres. Eso es uno. Y dos, que con ese uso mixto se puede hacer que los hogares de más altos ingresos cofinancien el costo más alto de la tierra en áreas centrales. Gracias, César. ¿Más preguntas? Dale. Dos breves comentarios para César y una pregunta para Ramiro. Nosotros en realidad en la Argentina tenemos una ley de alquileres desde el año 84 que tiene 3 artículos que promueven la inversión privada en viviendas para alquiler y no están reglamentados. Son los únicos 3 artículos de nuestra ley de alquileres que no están reglamentados. Del 1.200.000 viviendas que lleva construidas el FONAVI, la cantidad de viviendas industrializadas está en el orden del 6 al 7%. O sea, poquísimo lo que ha penetrado la industrialización. Y las hipotecas, dentro de esas medias que vos tenías en América Latina y en el Caribe, de hipotecas para vivienda está en el orden del 1% del PIB. Mi pregunta, eran pequeños datos que en tu libro están, tengo que recordar dónde encontrarlos. Una pregunta para Ramiro es esta. A mí me da la sensación, si yo tuviera que construir la curva de vida de las viviendas en propiedad, la haría con un punto de un pico y después la haría como los verdaderos ciclos de vida de todas las empresas y los emprendimientos y los productos, etcétera, cayendo. Y en cambio en la tuya es creciente siempre. En realidad estoy convencido que es porque ustedes están tratando, me gustaría saber por qué, porque tengo una hipótesis, pero me gustaría saber por qué
les da la curva así y no un ciclo de vida de muerte natural a los 85. Hacemos todas las preguntas primero y después respondemos, si les parece. No sé, vos o no sé. Dos preguntas. Una para Ernesto, si has pensado qué mecanismo, en base a la experiencia que hiciste, podría utilizarse para que los sectores vulnerables puedan conocer más estos programas y que puedan tener mayor escala, porque hoy por hoy son poco difundidos y conocidos. Y una para Cintia, porque comparto la preocupación respecto al tema de cómo toma la encuesta permanente de hogares la cuestión de la pregunta, ¿no? De si sos propietario de la tierra, si sos propietario de la vivienda, si alguna vez tuviste la oportunidad de plantear que digamos ese concepto es un concepto erróneo para medir la cuestión de la propiedad. ¿Qué te dijeron? Dos preguntas cortitas para Ernesto. Vos hablabas más o menos del 30% de que se desregulariza, y decías que pensabas que una de las causas era la económica, que era muy caro formalizar eso. Si eso fue una intuición de ustedes o si eso se lo decían las propias familias, y si además había algo de que no tenían la información de cómo hacer los trámites. Y la otra es si pudieron comparar ese porcentaje en otros barrios de por ahí sectores medios altos, si el porcentaje es parecido, no lo hicieron, o mucho más alto, o bueno, eso. Bueno, respondemos por orden, Ernesto. Respecto de la pregunta de Luciano, sé que en algún momento, por ejemplo, el CIPEC había hecho un programa de consultorios legislativos, no referido a transferencias de propiedad, no lo recuerdo bien, creo que más bien se refería a situaciones de resolución de situaciones de violencia doméstica o de conflictos. Me imagino que debe haber una combinación de factores, cualquier cosa que uno haga para acercar geográficamente estas soluciones a la gente. No, la verdad que no lo había pensado, pero recién cuando vos hablaste me acordé de los camioncitos que ahora uno ve en varios lados que te resuelven el DNI, el pasaporte. A lo mejor es el mismo camioncito, dijese divorcios, sucesiones. Parece un poco más complejo, pero creo que uno podría acercar la solución. Digamos, hay una indirectamente eso en parte resuelve, esos mismos camioncitos quizás ayudan a resolver un problema preliminar, que es el problema de indocumentación, que es el problema de que cualquiera de estos trámites necesitan tener la documentación al día, pero sin duda, pero me parece un área donde seguramente se puede hacer política pública muy rentable socialmente. Es decir, me imagino intervenciones que tienen un alto impacto social y un costo modesto. A lo mejor uno tiene que pensar, no sé, en que donde hay un consultorio de salud atienda a un abogado una tarde por semana. O sea, hay soluciones que el Estado resolvió bastante bien de acercar los servicios a la gente, por ejemplo en salud y en educación, y en esto no. Y creo que se podrían hacer cosas. Respecto a la pregunta, ¿vos sos Agustín? Sí. Respecto a la pregunta de Agustín, es una... No, en parte alguna cosa ya contesté, pero es una buena pregunta. En algún momento no la hicimos. No sabemos en otros grupos. Yo creo que en otros grupos tampoco... O sea, estoy seguro de que... A ver, compraventas, me imagino... Cero informalidad en muchos segmentos, por ejemplo, de la capital federal. No conozco, digamos. Ahora, informalidad en una separación o en una sucesión. Yo hice el chiste, pasa en las mejores familias, por supuesto. Nos podemos preguntar, hay un montón de gente que, no sé, se murió alguien en la familia y uno no hizo la sucesión.
hay no sé, un hermano que vive afuera, hay una pelea, hay, digamos, por supuesto que una parte de esa informalidad. Lo que pasa es que en general esa informalidad, cuando uno necesita hacer la transacción, la resuelve. Entonces, tiene, digamos, en un montón de grupos sociales, aunque no estés con los papeles al día todo el tiempo, cuando te hace falta lo resolvés porque tenés que vender un activo, porque alguien necesita en la familia la plata. Pero estoy seguro de que no es cero, no quiero exagerar, y que la informalidad en los otros grupos sociales sea cero. Seguramente en los aspectos intrafamiliares que señalé debe estar presente en forma significativa en otros grupos. En las transacciones extrafamiliares me imagino que mucho menos en cuanto uno llega, no sé, a la clase media. No sé si me quedó algo sin contestar. No, y la otra es si la causa vos decías. La causa, no, la causa es una hipótesis. Sí, cuando uno habla con la gente hay mucha aparece en varios lados que es el ex marido y que no saben dónde está, o que digamos la migración y que uno no sabe bien dónde está el otro familiar. O sea que hay una parte que no tiene una solución sencilla, pero no, era una hipótesis, es una hipótesis nuestra. Hicimos varias entrevistas con inmobiliarias y nos decían que es muy frecuente lo de que hagan la transferencia de la propiedad con un trámite doméstico en la inmobiliaria de la zona, firmando un boleto de compraventa, pero que nunca se termina escriturando. Estoy casi seguro que ahí hay un componente económico de lo costoso que se hace una escritura, ¿no? Pero no era, ni siquiera salió de entrevistas cualitativas esa evidencia. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Más de la mitad del informe, más de la mitad de los barrios cerrados que en la provincia de Buenos Aires son informales. Sí. Es un segmento medio. Claro, pero eso probablemente por evasión impositiva, ¿no? Y hay una mezcla de problemas previos a la escrituración, pero la realidad es que más de la mitad están informales. Sí. A mí me preguntaban sobre la definición de la tenencia, y nosotros eso lo medimos cuando nosotros tenemos el Observatorio de Desarrollo Barrial con la Fundación Provivienda Social en Moreno, y ahí hemos hecho una serie de encuestas, y lo que encontramos era que más o menos un 70% de los hogares declaraban tener formalidad en la tenencia de la vivienda, y les agregamos una pregunta que era, bueno, ¿y qué título tiene como prueba de esto? No les pedíamos que nos muestre el título, pero se lo preguntábamos y encontrábamos con que menos de un 40% tenía un título de propiedad. El resto tenían un recibo, un papel, una libreta de una cuponera, digamos, un montón de cosas. Incluso, ahora no me acuerdo del detalle, pero le preguntábamos, ¿y ese título a nombre de quién está? Porque eso también, de ese 40% te encontrabas con que muchos de ellos, el título estaba, como dice Ernesto, a nombre de un pariente, un familiar, no tan directo o menos directo. O sea que sí, yo creo que hay un problema con la medición de la informalidad y que puede estar realmente afectando las decisiones de política pública porque está subdeclarada decididamente. Bueno, con respecto a la curva, esta curva, para tener en cuenta la interpretación, es una curva que estima la probabilidad, está estimando la probabilidad solamente haciendo variar la edad, manteniendo el resto de los factores constantes. Es decir, cuando llegamos, por ejemplo, a la edad de 60 años para arriba, se estanca la tasa de propiedad. Y esto, en la realidad se estanca, no es que cae. Y esto, digamos, nos dio el mejor ajuste, este tipo de regresión donde ponemos la edad al cuadrado y la edad al cubo, donde la edad del cubo finalmente no tenía ninguna significatividad, pero eso nos da esta forma de curva donde va creciendo, digamos, logística y se va. En realidad, mi visión es que normalmente en un determinado momento de la edad achican su propiedad, la calidad la mantienen, sí, pero pasan de 100 metros cuadrados a 60. Eso ustedes lo tienen en otro trabajo. Eso me produjo dudas sobre ese
Sí, estancamiento sin caída. En la tasa de propiedad, ¿no? En la tasa de propiedad. Sí, más bien tiende a estancarse. ¿No? Está medida en calidad, está bien. Si está medida en metros, porque no bajan de calidad. No, sí. Esto es mucho más sencillo, esta medida, es si es propietario o no de la vivienda, sin importar la calidad, en este caso, digamos, la calidad tiene otras dimensiones que la constructiva, sí, el tipo de techo, por ejemplo, no el tamaño, pero sí tiene en cuenta el hacinamiento, que a esa edad ya no es importante porque la mayoría de los hijos ya se fueron. Gracias por la pregunta. Bueno, simplemente para cerrar quería hacer como un comentario más de carácter general. Hemos visto a lo largo de todo el larguísimo día de hoy que en otros países de Latinoamérica hay una muy activa gestión en materia del financiamiento de la vivienda, y con mejores o peores soluciones vemos que en Brasil el nivel de actividad que tienen los programas que hemos escuchado alcanzan volúmenes realmente impresionantes. En México también vimos un nivel de actividad francamente envidiable, e incluso en el caso de Uruguay hemos visto mucha proactividad en materia de poner herramientas de financiamiento de la vivienda a disposición de los estratos medios y los estratos medios bajos. En la Argentina definitivamente fue una asignatura pendiente durante los últimos años, durante los últimos largos años, a tal punto que nos ha reducido los índices de propiedad o de propietarios que históricamente fueron altos en Argentina, y que en los últimos resultados censales demuestran que efectivamente ha caído, y entre otras cosas eso está demostrando que definitivamente este fue un tema muy ausente. Entonces quiero llamar la atención y quizás hacer una suerte de autocrítica a lo que fue el seminario de hoy, que por supuesto fue muy rico en experiencias, en antecedentes y en cosas que se han tratado, que tiene que ver con que efectivamente tenemos un anuncio bastante reciente en la Argentina, este programa Procrear, que empieza a anunciar, a prometer y a generar una enorme expectativa en esta materia. Al menos por internet dicen que como 2 millones de personas han volcado sus datos tratando de acceder a estos créditos en condiciones extremadamente baratas para lo que son las condiciones de mercado en la actualidad. Un porcentaje bajo por ahora de ellos han participado y salido adjudicatarios en estos sorteos que se han hecho en la Lotería Nacional, pero lo cierto es que no solamente después de muchísimos años que este tema estuvo ausente, a diferencia de otros países de Latinoamérica, cuando esto aparece, la reacción de la gente es definitivamente masiva, y me parece que lo que tenemos que llamar la atención es que tenemos que poner los ojos en este programa que se ha anunciado, mirarlo por un lado con optimismo, por otro lado con una visión crítica, por otro lado con una visión bien constructiva, para ver si por acá hay un camino posible. Si no es perfecto, será bueno que en un ámbito académico como este tratemos de aportar lo mejor que esté a nuestro alcance para que las soluciones sean lo mejor posible, y que de verdad lo que fue una asignatura pendiente durante tantos años empiece a encontrar una solución. Muchas gracias. Yo tomo un minutito. Gracias, Damián, para agradecer en nombre del CIPUB. Esta fue la primera actividad que nosotros realizamos en este nuevo Centro de Investigaciones de Política Urbana y de Vivienda. Entonces les agradecemos a todos que nos hayan acompañado y esperamos verlos acá más seguido. Vamos a realizar este tipo de eventos, por lo menos 2 grandes por año, y tenemos un seminario la semana que viene, el día 8. Viene un profesor que fue profesor en la Universidad de Cambridge y actualmente dirige la Latin American Housing Network, que va a hablar sobre esta nueva generación de programas para villas y para regularización y consolidación de villas. Así que quien quiera venir. El día y el horario. Es el 8 de agosto a las 19 horas aquí en el mismo auditorio de la universidad, y probablemente si están en el mailing de la universidad les va a llegar el flyer entre hoy y mañana para que se inscriban. Así que muchas gracias por todo y hasta la próxima. Sí.